Hola, buenas tardes. Mi nombre es Eduardo Acosta. Antes que cualquier cosa, lo primero es desearles y esperar que hayan tenido un bonito día y una bonita tarde, especialmente en este contexto tan extraño para algunos eh, y que para algunas personas también resulta muy complicado de sobrellevar y para otros no tanto, ¿ya? Pero que independiente de cómo lo estemos tomando, es una situación que a todos nos afecta, ¿ya? Eso como primera cosa, ¿ya? Que me gustaría como mencionar. Lo segundo es contarles que este video se está haciendo a petición, o más que una petición, como a propósito de una invitación que el profesor Denis Marín me hace para poder compartir con ustedes, conversar, y en este caso y en esta situación de poderles como contar más que nada de cómo se desarrolla un PIE en un colegio específico, ¿ya? Eh, que más adelante se los voy a detallar, les voy a explicar, les voy a contar de qué se trata y a las reflexiones que hemos llegado todos en el equipo del que yo formo parte, ¿ya? Eh, un punto, yo creo, como súper importante para poder iniciar esta conversación, más que conversación, esta exposición, eh, es poder mencionar lo importante que es poder contar con distintas visiones, ¿ya? Con distintas visiones, con distintas formas de ver el mundo, ¿ya? Porque de alguna manera esas visiones, esas ideas ayudan a construir un mundo con más colores, ¿ya? A propósito de qué digo esto, el profesor Denis me compartió algunos de los documentos que ustedes habían leído, específicamente los de Mónica Peña, ¿ya? Me parecieron análisis bastante lúcidos, ¿ya? Me parecieron bastante críticos también, y que claramente a uno le mueven el piso respecto del quehacer diario, ¿ya? Y del quehacer diario sobre todo con niños pequeños, que es en donde yo me desempeño. Porque creo que para poder eh, trabajar, para poder incorporarse a un espacio en donde uno tenga interacción con otras personas, especialmente niños, ¿ya? Creo que es importante las reflexiones previas que podamos tener, las visiones de mundo, las ideas del mundo, el sentido que tengamos de hacer eso, ¿ya? Nuestras ideas políticas al respecto y finalmente nuestros propósitos también. Yo creo que al momento de entrar a un colegio y trabajar en él, son importantes todas esas cosas, porque esas cosas de alguna forma definen, delimitan y guían nuestra conducta. Entonces es súper distinto de repente eh, considerar, por ejemplo, en temas de derechos de infancia o derechos del niño, una persona que considere a los niños como sujetos de derecho es súper distinto a una persona que los considere como objetos de derecho. Y a veces esas distinciones eh, no están tan a la mano, ¿ya? Pero eso claramente define el quehacer, define también cómo nosotros nos disponemos frente a los niños y define también bueno, no solamente frente a los niños, sino que frente al mundo también, ¿ya? Eh, Creo que es importante todas estas cosas porque de alguna forma, como les decía, definen y delimitan el propósito que tenemos, ¿ya? El por qué estamos nosotros donde estamos. Eh, y creo que esa es una bonita pregunta como para poder iniciar esta presentación, ¿ya? Y es invitarlas a ustedes a pensar desde dónde piensan su quehacer profesional, desde dónde están paradas, desde dónde eh, se van a orientar hacia el trabajo, cuáles son sus historias familiares también, cuáles son sus contextos socioeconómicos, ¿ya? Cuál es su nacionalidad. Yo creo que son todos elementos que constituyen y conforman nuestras ideas de mundo, ¿ya? Creo que en este momento en este país están ocurriendo cosas muy significativas en temáticas sociales, ¿ya? Porque nos están llevando a replantear todas aquellas cosas que durante años mantuvimos, creímos y que obviamente direccionan nuestra conducta también, ¿ya? Entonces yo creo que un primer punto es considerar eso. Eh, bueno, yo ahora
les cuento dónde trabajo. Yo me desempeño hace ya 10 años, ¿ya? Yo trabajo en el colegio Nuestra Señora de Andacoyo, ¿ya? Es un colegio que queda en Las Compañías, ¿ya? Es un colegio con un alto índice de vulnerabilidad, pero este colegio tiene como hartas particularidades, ¿ya? Este colegio es un colegio confesional, ¿ya? Es un colegio religioso, dependiente de la congregación de los hermanos maristas, ¿ya? ¿Por qué es importante esta mención? Ahí yo creo que más adelante también lo voy a hacer súper explícito, pero creo que esas particularidades de los espacios en donde nos desempeñamos también nos otorgan cierto piso en el que nos podamos mover, ¿ya? Como les decía, y lo importante de este colegio es que es un colegio técnico profesional también, ¿ya? Entonces, en general, los chiquillos cuando ingresan, la idea de ellos y de sus papás algunos es poder desarrollar un aprendizaje que más adelante les permite incorporarse al mercado laboral, ¿ya? En el colegio hay tres especialidades, está estructuras metálicas, administración y cocina. Sí, pero tiene otro nombre ese, pero tiene que ver con eso. Eh, los chiquillos a partir de tercero medio comienzan a tomar sus especialidades hasta salir en la práctica, ¿ya? Otra característica, la mayoría de los colegios maristas son colegios que son de alto poder adquisitivo, ya son colegios particulares que se ubican en la región central de nuestro país, ¿ya? Eh, y que deciden, a propósito de la idea de uno de los hermanos, poder fundar colegios acá en Chile en sectores vulnerables, ¿ya? Y que no fueran particulares, sino que fueran subvencionados, particulares subvencionados, y obviamente apoyados por la congregación, ¿ya? Y son tres colegios. Hay uno que está en La Pintana, ¿ya? En un sector altamente de alta complejidad. El otro es el Alto Hospicio, que es más o menos lo mismo, ¿ya? Y este que está en Las Compañías. Originalmente este, si mal no recuerdo, iba a estar en Coquimbo, en la parte alta, pero hubieron algunas dificultades y se situó finalmente en Las Compañías, ¿ya? Eh, Estructuralmente este colegio se divide por ciclos, ¿ya? Y yo formo parte de un miniciclo, ¿ya? Que es un ciclo que se dedica al trabajo y a la intervención también y al acompañamiento de los niños más pequeños, desde pre-kinder hasta primero básico, ¿ya? ¿Qué más les puedo mencionar? El equipo en el que yo formo parte están las educadoras, que son una figura obviamente súper importante y central, porque obviamente sin ellas no, el colegio perdería como su actor principal, que tiene que ver con quien está con los niños y los guía en el proceso de su aprendizaje principalmente y de su desarrollo, ¿ya? Y obviamente su compañera ahí, que es la asistente o la técnico de párvulo, ¿ya? Que trabajan muy, muy unidas también, ¿ya? Y el equipo de personas que trabajamos, además de los profesores de asignatura, tienen un profesor de educación física, profesores de religión, obviamente, por un colegio católico, ¿ya? Pero además el equipo lo constituyen las educadoras diferenciales, ¿ya? Las asistentes sociales. Hay una asistente social en ese grupito, ¿ya? Desde kinder, pre-kinder. Está el fonoaudiólogo, la terapeuta ocupacional y estoy yo, ya como psicólogo. Una de las cosas que se me había olvidado un poco mencionar es que el quehacer, por lo menos en el espacio en el que yo trabajo, está atravesado por bastantes cosas, ¿ya? Lo primero, obviamente, son las normativas ministeriales, el decreto 170, ¿ya? Y toda como el compendio de políticas, ¿ya? Y de leyes que rigen y que dan el soporte a la acción educativa, ¿ya? Eso siempre obviamente va a estar eh, en, en- en visión de todos en realidad, ¿ya? Pero además de eso, también hay otras cosas que atraviesan este colegio, el quehacer de este colegio en particular. Entonces, a propósito de esto, es que obviamente uno de los marcos reguladores así centrales tiene que ver con la Convención de Derechos del Niño, ¿ya? En eso el colegio se ha preocupado de hacer una formación súper extensa y ha hecho muchos cursos en eso, ¿ya? Pero aún así cuesta pensar en un niño como sujeto de derecho, ¿ya? Por mucho que de repente uno esté en una formación constante, también no todos logran entenderlo de la misma manera y son cosas que uno en general tiene que ir repitiendo y promoviendo en cada instante también.
¿ya? Esa es una de las otras partes del marco en el que se desarrollan las acciones de las personas que trabajan en este colegio. Y algo que para nosotros fue súper importante como psicólogo es poder incorporar la idea del apego, ¿ya? De la teoría del apego como un modelo que plantea que lo importante para el desarrollo y el bienestar de los niños tiene que ver con la calidad de la relación que establezca con sus figuras de cuidado, ¿ya? Entonces, en eso está contenido, obviamente, el tema de la Virgen María también, po. Entonces, eso facilitó bastante el- el- el terreno para poder incorporar estas nuevas ideas que en ese momento empiezan a aparecer, ya eso hace un par de años ya, y empiezan a mencionarse figuras y empiezan a cobrar un sentido distinto también. Conceptos como la resiliencia, como el apego, como el buen trato también, ya que también es una de las anclas, yo creo, que regulan la interacción de las personas del colegio, de quienes son los adultos finalmente y quiénes son los que están al cuidado de los niños también, ya no solamente enseñarles, sino también de cuidarlos y promover su desarrollo. Y son este cuerpo de ideas que hay detrás que empiezan como a dar un soporte a las intervenciones. Y yo creo que eso es central porque en el momento en que empiezan a aparecer esas cosas, para las personas que estaban dentro empieza a cobrar un sentido distinto a hacer lo que estaban haciendo, ¿ya? O enriquecen ese sentido, ¿ya? Y ese propósito en su vida, ¿ya? Entonces, lo que ocurre con eso es que finalmente tenemos figuras altamente, o personas altamente motivadas en su trabajo, aun cuando la situación del colegio es a veces bien complicada también, ¿ya? Eh, en cuanto a principalmente a la situación que se puede dar con algunas familias, ¿ya? Eh, y que a veces yo creo que de a poquito se ha ido construyendo también la idea de que los niños en general, cuando les ocurre algo, sobre todo si son tan pequeños, el tema de manejar un diagnóstico es un tema un poquito complejo, ¿ya? Porque en general los niños se están comportando eh, tal vez de manera desadaptativa en el contexto escolar, pero de manera muy adaptativa en su casa también, ¿ya? Y han tenido pocos recursos y pocos espacios de aprendizaje de otras formas para poderse vincular distinto, ¿ya? Entonces, yo creo que esa es como una de las principales dificultades, ¿ya? Eh, es en este contexto que nosotros de a poco hemos ido armando y hemos ido comprendiendo lo que es el trabajo multidisciplinario, ¿ya? O interdisciplinario en este caso, ¿ya? Sería bonito también llegar a un trabajo transdisciplinario, pero yo creo que igual nos falta un poco para eso, ¿ya? Eh, y este trabajo en particular ha significado un cambio, ¿ya? De la forma en cómo se separan las personas y se presentan frente a lo que ellos hacen, ¿ya? Desde modelos más individuales, ¿ya? Más atomizados, más centrados en procesos súper específicos y concretos, ¿ya? Un modelo más jerárquico que llevaba muchas veces a que hubiesen dificultades y roces interpersonales, ¿ya? Habiendo explicado también esta parte como del contexto que yo creo que es súper central. Y con eso me quiero devolver un poco a la idea inicial que les mencionaba, ¿ya? Que de alguna manera todas estas ideas que atraviesan y a la que nos vemos nosotros expuestos, obviamente tienen relación con el cómo nos comportamos o cómo nos explicamos lo que ocurre alrededor, ¿ya? Entonces, eh, todas estas características particulares de este colegio obviamente entregan una forma distinta de hacer el trabajo a las personas que trabajamos en él, distinto al de otros espacios, ¿ya? Eh, yo creo que en esto hay cosas que funcionan como factores protectores, ¿sí? Pero también hay cosas que dificultan un poco el quehacer, ¿ya? Yo creo que la principal dificultad pasa por de repente las normativas, ¿ya? Y un poco lo que aparecía en los textos también con la aparición de diagnósticos, ¿ya? Y con la idea de un modelo biomédico que se vincula al espacio escolar, bueno, que eso es un poco lo que aparecía o lo que pude como entender un poco de los textos de Mónica Peña, ¿ya?
Eso sería como una de las características. Lo otro que también podría limitar, yo creo, tiene que ver con, si bien es buena esta idea de poder educar en el amor, todo, que tiene que ver con la congregación, también no nos olvidemos de que son modelos también un poco más rígidos, ¿ya? Entonces, y que sitúan a los niños dentro de un modelo adultocéntrico también, ¿ya? Entonces, uno poco a poco se va dando cuenta de esas cosas. Entonces, yo creo que lo rico de los equipos y del poder trabajar de esta manera es poder precisamente ampliar la visión de todos, porque también para los que de repente estamos fuera del aula, ¿ya? Y que estamos viendo eh, a los niños en otros contextos, ¿ya? Eh, también nos falta el que nos digan, ¿sabes qué? En el quehacer diario del niño son estas las cosas que más dificultades nos traen, ¿ya? Entonces ahí uno se va complementando también, pues se va complementando siempre teniendo súper claro el propósito del por qué trabajamos ahí y que tiene que ver con el facilitar el desarrollo de los chiquillos o facilitar que las condiciones de desarrollo sean las óptimas, ¿ya? Y eso incluye, y ahí ampliamos ya un poco esto, no solamente las condiciones individuales del niño, ¿ya? Sino que también el contexto social, por un lado, el contexto familiar, la posibilidad de acceder a redes, y ahí se va ampliando la idea de esta persona, que si bien tiene una dificultad, pero esa dificultad ocurre en un contexto también, ¿ya? Me gustaría comentarles cómo es que los niños entran o forman parte del PIE en este caso, ¿ya? Y no solamente del PIE, sino también de alguna intervención de alguno de los profesionales, ¿ya? Los niños que la necesiten. Creo que acá es súper importante la figura de la educadora, ¿ya? Y han estado, pucha, hace bastante tiempo en capacitaciones y formaciones que les ayudan a tener un, un material teórico respecto de poder explicarse estas conductas y poder entender de que algunas conductas son dañinas ya o no son saludables. Ya yo creo que ese es un concepto importante igual, ¿ya? De la salud más que de la enfermedad, ¿ya? Entonces las educadoras manejan mucha información de esto. Algo que es muy significativo también es que tienen muchos años de servicio, entonces también han tenido muchos niños con los que han trabajado, con los que se han vinculado y poco a poco también se han ido haciendo una visión respecto de aquellos niños que pudiesen necesitar apoyo en algunas áreas, ¿ya? Y eso también tiene su lado malo, ¿ya? Porque también a veces hace de que uno se forme prejuicios, ¿ya? Y eso en realidad no tiene que ver con ella, sino que tiene que ver tiene que ver con el cómo funcionamos nosotros, las personas. En general, cuando nos habituamos a una actividad, tendemos a automatizarla con la finalidad de poder optimizar el rendimiento también, el trabajo, ¿sí? Y eso es como algo innato, ¿ya? Eh, y pasa cada vez que uno automatiza ciertos procesos, y yo creo que uno también en la interacción diaria también lo empieza a hacer, ¿ya? Entonces, en este modelo de cómo un niño llega a una intervención, ¿ya? Pasa primero por la educadora o por la asistente, que poco a poco también ha ido tomando una figura o ha ido tomando un papel súper relevante, ¿ya? De apoyo en el aula más que una persona que está al servicio de, ¿ya? Eh, y ambas son las que generan una derivación, pues una derivación que obviamente está construida con ellas también, en el que aparecen más que cosas súper concretas. Yo creo que en eso también nos hemos preocupado, de centrarnos en cosas concretas. Por ejemplo, más que en la interpretación. Este niño, no sé, llora porque le pasa. No, sino cuáles son cuál es la dificultad que y cuál es la expectativa también que tienen de eso, ¿ya? De que se le pueda brindar atención, de que se pueda derivar al médico directamente también, porque también son niños que tienen de repente dificultades, o sea, o problemas de salud física, ¿ya? Creo que un tema importante también de poder considerar tiene que ver con el hecho de que somos y nuestro quehacer está enmarcado dentro de un montón de necesidades. Y una de las necesidades es el diagnóstico. ¿Ya? El diagnóstico, si bien es una categoría que los niños deben tener, como les decía, para poder pertenecer y permanecer en el pie, igual es súper distinto preguntarse el diagnóstico como qué tiene, ¿ya? Pensando en que este niño tiene algo malo, eh,
y que como tiene algo malo, hay que hacer algo para que eso pase, ¿ya? Eh, y obviamente ese diagnóstico también va a entregar un rótulo súper concreto respecto de qué tiene y cuáles también son sus limitancias y cuáles también son sus recursos, ¿ya? Yo creo que cuando se logra interpretar el diagnóstico principalmente, ¿ya? Como un elemento junto con otros que entregue información respecto de la experiencia del niño, ¿ya? Y de cómo ve el mundo y cómo se comporta en él también, ¿ya? Y se empieza a entender el diagnóstico como una de las formas también de observar y que describe qué le ocurre, ¿ya? Pero cuando se logra entender como qué le pasa, es como una categoría un poco más dinámica, en la que también se entiende de que eso puede cambiar, ¿ya? Eh, de que no es, obviamente de que no va a ser estática, eh, y que si bien está esas cosas, también hay otras, ¿ya? Y no solamente es un diagnóstico, ¿ya? Entonces, entendido desde ahí, eh, creo que no, por lo menos al equipo, ¿ya? Al equipo de aula, le ha permitido poder orientar mejor sus expectativas, sus acciones y su sentido también y propósito respecto de lo que se quiere lograr también en determinadas situaciones, ¿ya? Creo que eso, no, eso lo ha logrado, así muy raro, una, o sea, una modalidad de trabajo que se articula en base a documentos que pide, en este caso, que son de la normativa ministerial, que son los PASI y los PAI, ¿ya? El PASI, que es el Plan de Adecuación Curricular Individual, y el PAI, que es el Plan de Apoyo Individual, que es el que tienen todos los niños que están en intervención, o por lo menos nosotros lo tenemos así, no solamente los que pertenecen al PIE, ¿ya? Sino que todos los niños que tienen intervención, con los que trabajamos, tienen un PAI. Esto lo que nos ha permitido, estas reflexiones que hemos tenido, porque finalmente todo esto que les he contado han ido apareciendo como reflexiones en el equipo también, nos ha permitido llegar a poder completar uno de estos documentos, el PAI en casi todos los niños, ya, como les decía, que tienen, con los que trabajamos, ya, hacerlo de manera, de manera con todo el equipo, o sea, sí, de manera conjunta con todo el equipo de aula, ya, en donde interviene la educadora, el asistente técnico, en donde está el fono siempre está, en donde está la terapeuta ocupacional también, en donde están los profesores de asignatura, en donde estamos todos, ¿ya? Y en donde el diagnóstico, si bien puede ser como un punto de partida para poder hablar de lo que le ocurre, no es lo central, ¿ya? Lo central es, primero, cuáles son las dificultades que ven en el niño, ¿ya? Pero también cuáles son las potencialidades que maneja, ¿ya? En qué cosas sí le si le resulta de repente, no sé, en educación física puede ser muy hábil, ¿ya? Pero en otras asignaturas no le resulta tan fácil, ¿ya? Entonces, cuando estamos todos juntos, es posible empezar a construir una imagen de un niño un poco más integral, ¿ya? Eh, que nos va dando luces también al resto de cómo poderlo ir haciendo, ¿ya? Y de cómo poder lograr de que este niño no cambie, ¿ya? Sino que cómo también podemos ir entendiendo, y de a poco se ha ido metiendo esa idea, de cómo podemos generar un espacio que facilite el desarrollo para el niño, ¿ya? Eh, entonces, generalmente en estas conversaciones lo que logramos es primero poder conocer al niño, cuáles son como las dificultades, cuáles son las expectativas que hay detrás, cuáles son las condiciones familiares también, ¿ya? Y ponemos como toda la información, ¿ya? Pero los objetivos siempre están centrados más que en el cambio de su diagnóstico, es en que el niño pueda tener mayor coordinación y el entorno también pueda tener coordinación con él, ¿ya? Respecto de un tema particular, ¿ya? Como les decía, en el PAI es algo que se ha ido construyendo poco a poco, ¿ya? Y poco a poco también se ha ido cambiando la idea respecto de que es el niño el que tiene que cambiar
su conducta para poder adecuarse a este gran sistema, ¿ya? Hay personas que yo creo que eso ha sido una bonita instancia, ¿ya? En donde a través de estas reuniones un poco más horizontales hemos podido construir cosas que, y poder coordinar también algunas acciones que tienen que ver con el cambio del contexto, ¿ya? Para que el niño también pueda tener la posibilidad de participar o de desarrollarse igual que el resto de los compañeros también, ¿ya? Poco a poco hemos ido avanzando en eso, ¿ya? Yo creo que esa es como la idea de la inclusión. Ahora es difícil también poder hacer eso porque, como les decía, de repente algunas normativas, algunas de los lineamientos e incluso también algunas de las ideas que traemos dificultan el poder lograr eso, ¿ya? No creo que se me quede nada más en el tintero. Creo que con eso podría como resumir lo que nosotros hacemos en el colegio, ¿ya? Y en el que generalmente estamos como con harta demanda constante de muchas cosas y en donde tener un compañero en quien poderse apoyar de repente es súper importante, ¿ya? Y no solamente un compañero, sino también un equipo y en el equipo obviamente está yo creo la fuerza para poder avanzar porque además nos permite ampliar nuestra visión, ¿ya? Eso, chiquillas, espero que esto no haya quedado tan largo. Traté de ser lo más resumido posible. Y quedo atento a cualquier pregunta en realidad. Como les digo, a través del profe Denis yo creo que se pueden hacer llegar. Y eso pues, que tengan una buena semana, lo que queda de semana. Y que se cuiden harto y que estén muy bien. Eso, muchas gracias. Chao.